tribunal de tesis que evaluó todo el trayecto de la investigación de Miguel, y más que nada para dejar la constancia de inicio de defensa oral del acto de la tesis, ¿no? Que luego, bueno, la cerrarán con la lectura final uno de los integrantes de este tribunal, ya emitiendo la calificación final. Bueno, el acta se corresponde con la número 39 y dice así: en la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 7 días del mes de agosto del año 2024, a las horas 9:02, en el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU, se constituye el jurado de tesis doctoral de manera virtual, integrado por el doctor César Arrueta, docente investigador de la UNJU y además decano de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Asimismo, se encuentra el doctor Marcelo Brunet, docente investigador de la UNJU y también, ¿no?, docente de la UCSE. Ambos son docentes estables del doctorado en Ciencias Sociales y en carácter de evaluador externo, invitado, para esta tesis nos acompaña el doctor Martín Zanotti, bueno, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea y especialista en Gestión y Producción de Medios Audiovisuales. Bueno, todos estos docentes son, el doctor es docente investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, este tribunal ha sido designado por la experticia, ¿no?, por la pertinencia en el tema de investigación del tesista, vinculado al campo de la comunicación. Además, dos de ellos ya venían, ¿no?, acompañando el proceso de evaluación desde el proyecto de tesis, así que bueno, agradecerles nuevamente por acompañar esta última etapa. La tesis a exponer se titula Configuración audiovisual y de telecomunicaciones en las zonas de frontera del Norte Grande, un análisis comparativo de la televisión, radio y acceso a Internet en las provincias de Corrientes y Jujuy en los periodos 2018 y 2022. Bueno, correspondiente a Miguel Ángel Vilte, y la investigación doctoral fue dirigida por la doctora Daniela Monge de la Universidad Nacional de Córdoba y en codirección el doctor Claudio Vilés Rodilla de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, lista la presentación, Miguel, y ya habiéndoles previamente informado a este tribunal cuál va a ser el procedimiento a seguir, ¿no?, para dar curso a este acto. Ya, te cedo la palabra, cuando quieras podés iniciar nomás tu defensa. Muchos éxitos. Estás muteado, Miguel. Miguel, está silenciado. Vos no lo puedes decir. No lo puedo, no me dejo. Miguel, ahí, está silenciado. Recién hablaba con normalidad. Ah, sí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, podés habilitarle abajo ahí. No puedes activar el micrófono a otra persona. Ah. Uy, sí. Voy a volver ahí. Ahí está. Ahora sí. No modifiqué nada, pero bueno. Listo, tranqui. ¿Ahora? Sí, ahora sí, Miguel. Ahora se te escucha y se ve bien. Perfecto. Bueno, simplemente agradezco la presentación y así como vamos a proceder a la defensa de la tesis, la configuración del sector audiovisual y de telecomunicaciones de la zona de frontera del Norte Grande, el análisis comparativo de la televisión y radio de acceso a Internet en las provincias de Corrientes y Jujuy,
Como bien se mencionó, la directora, la doctora Daniela Monge de la Universidad Nacional de Córdoba y el codirector, el doctor Claudio Avilés Rodilla de la Universidad Nacional de Jujuy. Simplemente la investigación parte del análisis de un escenario donde se observa una concentración infocomunicacional en la Argentina con la finalidad de conocer la configuración del sector audiovisual, de telecomunicaciones, del ecosistema de televisión, radio, acceso a Internet en las zonas de frontera. En esta defensa simplemente voy a abordar algunos aspectos del estado del arte, el aspecto del marco teórico y metodológico, principales hallazgos, conclusiones y limitaciones durante el proceso de investigación. Quiero aclarar en esta parte que el Norte Grande fue elegido porque habitualmente transito estas provincias. Nací en Jujuy, pero trabajo en Corrientes, en la Universidad Nacional del Nordeste, donde estoy también radicado en esta provincia hace más de 30 años. Y cuando me enteré del doctorado de la Universidad Nacional de Jujuy, no dudé en decidirme a estudiar allí. Inicialmente comencé con la idea de hacer un relevamiento de medios de comunicación en relación con las fronteras de Bolivia y de Chile, porque, bueno, tenía, tanto en el grado como parte del posgrado, hice un relevamiento sobre las costas del río Uruguay, allí con las fronteras con Brasil, ¿no? Entonces decidí incluir la provincia de Corrientes para responder a las dos universidades públicas con las cuales estoy estrechamente relacionado. De allí surgió el análisis comparativo en las provincias de Jujuy y provincia de Corrientes. En la provincia de Jujuy tomamos como caso las localidades de San Salvador de Jujuy, Susque, Santa Catalina, Yavi y Tilcara, en tanto que en la provincia de Corrientes tomamos como Corrientes Capital, Ituzaingó, Alvear, Monte Casero y la ciudad de Goya, ¿no? Esos fueron los lugares que hicimos el relevamiento. También como problema de investigación encontramos que la investigación parte del análisis de un escenario donde se observa una concentración infocomunicacional en la Argentina, desconociendo la configuración del sector audiovisual y de telecomunicaciones del ecosistema de la televisión, radio y acceso a Internet en las zonas de frontera del norte argentino, específicamente en las provincias de Corrientes y Jujuy. Las preguntas de investigación que guiaron durante todo este proceso es cómo es la configuración de la televisión y radio en las zonas de frontera del Norte Grande en cuanto a las formas de producción y distribución de contenidos audiovisuales, tanto en la provincia de Corrientes como Jujuy, cuáles son los principales operadores en ambas provincias, cuáles son las principales fuentes de información de la televisión y la radio, cuál es la procedencia de los contenidos que se difunden en los medios de frontera, cuál es el acceso a la televisión, a Internet en las zonas de frontera, qué políticas de inclusión digital existen en dichas zonas, y existen procesos de convergencia digital en las zonas de frontera. Fueron las preguntas de investigación que guiaron durante todo el proceso y que tratamos de responder al final en las conclusiones. El objetivo general fue analizar comparativamente la configuración de la estructura del sector audiovisual y de telecomunicaciones del ecosistema de televisión, radio y acceso a Internet en la zona de frontera del Norte Grande argentino, como consecuencia de la concentración infocomunicacional en la Argentina, específicamente en las provincias de Corrientes y Jujuy durante el periodo 2018-2022. En el estado del arte simplemente voy a hacer alguna breve síntesis de algunos conceptos que mencionamos para dar respuesta a algunas observaciones que se hicieron dentro del dictamen. Maestrini estudia la transformación del sistema de medios de comunicación argentino durante el gobierno de Menem y observa la reestructuración del sector audiovisual y el desarrollo de nuevos modelos de producción y gestión basados en ideas neoliberales. Daniela Monge también estudia las políticas de radio y televisión en el Mercosur entre el periodo 1991 y 2007, expresa que la radiodifusión y el sector audiovisual son portadores de cultura, valores e identidad, por lo que deben ser protegidos de un tratamiento comercial. Monge y Rivero también analizan a los actores infocomunicacionales cooperativos de la economía social y solidaria en un contexto de convergencia infocomunicacional, identifica las asimetrías de convergencia digital y define luego la convergencia periférica que utilizamos dentro del marco teórico. También Marcelo Brunet reconstruye la historia del Canal 7, analiza los vínculos entre el gobierno militar y las empresas de Radiovisión Jujuy,
en relación a la instalación de las repetidoras, analiza la producción local de contenidos y señala las fronteras como espacios de articulación cultural. Otros autores también como Iván Lello, que analiza la ley de servicios de comunicacional, cómo se generó una serie de movimientos empresariales entre cable operadores a partir de la empresa Nortelevisa, que tiene acciones en San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín de la provincia de Jujuy. Avilés Rodilla también caracteriza las radios comunitarias según la propiedad y organización en emisoras comunitarias sin pertenencia institucional, emisoras de comunidades aborígenes y emisoras que son parte de la organización o movimientos sociales preexistentes, que son las que encontramos o identificamos en este relevamiento de radios comunitarias en ambas provincias. Martín Zanotti también analiza los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, observa la producción de multimedios en una etapa de cambios políticos, económicos y tecnológicos, la oferta de programación. También se destaca la estrategia metodológica para el abordaje del multimedio estatal. Y de mi autoría tomamos el funcionamiento del sistema de la televisión allí en la Triple Frontera, en Barra do Quaraí, Brasil, Bella Unión, Uruguay y Montecasero, Argentina. Seguidamente doy algunas... responder de algún modo algunas recomendaciones de autores que se sugirieron. Uno de ellos es Leonardo Sosa, que en el libro Hay alguien ahí desarrolla un capítulo de la conformación hegemónica del modelo de la televisión herciana en la frontera del norte argentino, y allí aborda el desarrollo de la televisión en la provincia de Jujuy y su relación con los gobiernos provinciales. Señala que fue dominante el sistema centralizado de la televisión nacional pública. También analiza y estudia las diferentes etapas del Canal 7 de Jujuy y observa en forma puntual también el surgimiento de los canales de circuito cerrado, el 2 y el 4 de San Salvador de Jujuy, que compiten con el canal abierto por la torta publicitaria, y lo cual lleva a que se inicie una producción de contenidos locales. Por otro lado, también es de interés el régimen de promoción para las instalaciones de repetidoras, y hay un régimen de promoción de frontera y un régimen de fomento que es contemplado en el departamento de Capital, el cual se adhiere Radiovisión Jujuy para la expansión de sus proyectos. Por otro lado, Carlos García da Rosa también es coautor del libro Somos parte de tu vida, es la historia de LT85, TV Canal 12 del gobierno de la provincia de Misiones. Aborda las diferentes etapas del canal y refleja estrategias comunicacionales. Sobresale el análisis de la provincia fronteriza, multicultural, multiétnica, plurilingüística, ya que está conformada la provincia por no solamente nativos, sino que corrientes migratorias europeas y también asiáticas, ¿no? Recupera un diagnóstico comunicacional en la provincia de Misiones del 75 al 78, donde se identifica 12 radios y 4 canales de aire brasileños que se captaban y tenían injerencia en la zona. De allí que se decide que el canal 12 instalar 15 repetidoras en diferentes lugares, y uno de ellos se instala en el departamento de Ituzaingó, en la zona del noroeste de la provincia de Corrientes. Por lo cual tiene mucha injerencia en los medios de comunicación y una función del ejercicio de la soberanía en aquel entonces, porque estaba invadida por medios brasileños y paraguayos en aquella circunstancia. Otro de los autores recomendados es Tamara Smerling, que estudia la problemática de las perspectivas de la economía política, midiendo la concentración de la propiedad y el mercado, para destacar el peso de los grandes grupos como Vila Manzano, Clarín o Cadena 3 en las provincias de Rosario y Córdoba y Mendoza. Allí también observamos a Pablo Schleifer, que analiza la estructura de la propiedad de los medios en Comodoro Rivadavia, analiza las prácticas periodísticas en la ciudad patagónica, centrándose específicamente en las relaciones entre las condiciones objetivas de producción y condiciones subjetivas de los trabajadores de prensa.
Por otro lado, también Ernesto Picó indaga la estructura de los sistemas de medios de la región del NOA en el periodo democrático del 83 al 2020, estudia la trama de relaciones económicas, políticas y culturales en el nivel subnacional y compara las características de la estructura de los medios de Santiago del Estero, de Tucumán, de Catamarca, La Rioja, de Salta y de Jujuy. Estudia la conformación de los diarios, la televisión y radio y analiza la relación de los partidos políticos y los medios de comunicación, observa el rol de los propietarios que tuvieron en la arena política local y nacional. También menciona en relación a la escala subnacional, que es un fenómeno que está asociado al propio origen del sistema de los medios, como es en el caso de los medios de la familia Castiglioni en Santiago del Estero o los Romeros en Salta, que iniciaron con la parte de la prensa escrita y luego se expandieron a los otros medios, ¿no? También afirma que la relación es casi simbiótica entre los gobiernos, entre los partidos, entre las grandes empresas y sectores políticos de los medios de comunicación. También menciona que las relaciones con los medios nacionales y muchas veces se da en condiciones de asociación-dependencia. Los flujos de información y los contenidos son descendientes, bajan desde Buenos Aires a las provincias y rara vez se produce a la inversa. Por el otro lado, se destaca también el posicionamiento de que cada medio en relación a los gobiernos, y ahí hace una clasificación de grandes medios aliados a los gobiernos, de pequeños medios críticos, generalmente vinculados a actores que son competidores políticos, y grandes medios que excepcionalmente por una cuestión de coyuntura adoptan posiciones críticas transitorias. Esto de algún modo son autores recomendados que me parece muy interesante, que no lo incorporamos, pero que sí actualmente, como esto es un proceso, nos permite repensar algunas conclusiones. Simplemente voy a hacer una breve síntesis del marco teórico que tomamos, y estos son los principales ejes temáticos analizados en ese momento, y uno es de la economía política de comunicación, y en ese sentido tomamos a Maestrini, que afirma que la economía política de la comunicación surge de la fusión de varias disciplinas: la economía, la ciencia política, las ciencias de la comunicación o la información, y también sostiene que las redes sociales, en particular las relaciones de poder que constituyen la producción, distribución y consumo de bienes simbólicos, son el centro de estudio de la economía política de la comunicación. También Salo entiende que es de naturaleza dual la industria y la cultura, combinando antiguas y nuevas manifestaciones con una estructura que no se puede comparar a las grandes empresas transnacionales de la cultura y comunicación con las pequeñas empresas culturales que buscan reconstruir la cultura y la identidad en las comunidades que en el mero beneficio económico. Otro aspecto que es de interés es el de la economía digital, definido por la CEPAL y entre ellos Castillo. Está constituido por la infraestructura de telecomunicaciones, la industria de la tecnología de información y comunicación como los software, hardware, y la red de actividades económicas y sociales facilitadas por Internet. Así, de este modo, la economía digital consta de tres componentes: una infraestructura de red de banda ancha, la industria de aplicaciones de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, y los usuarios finales, la demanda de servicios y aplicaciones. Por otro lado, en relación a la concentración infocomunicacional en la Argentina, tomamos conceptos referenciales de Marino y Espada, que definen o que afirman que el sistema de medios argentinos se encuentra concentrado en su propiedad y en términos geográficos por la producción de contenidos, siendo principalmente Buenos Aires el centro de realización. Desde allí los productos se distribuyen al resto de las provincias, apoyados por medios regionales de mediano tamaño, pero con capacidad de incidencia local a partir de los vínculos y de las trayectorias políticas. También señala que el ámbito está dominado por los grandes ganadores globales que transitan una serie de desafíos, los comportamientos de las audiencias, las incertidumbres sobre los modelos de negocios que condicionan el trabajo del periodismo y los rasgos estructurales. Por otro lado, Mastrini y Becerra expresan que la concentración no solo es alta, sino que se incrementó en los últimos 15 años. Esta situación resulta de gravedad y se considera que la información no es una mercancía,
más que una fuente de información y puede ser reemplazada por otra. Así, los medios de comunicación influyen en la agenda de la política pública y la percepción pública de dichas políticas. En relación a la convergencia digital, podemos mencionar, según Jenkins, que altera las relaciones entre las tecnologías existentes, la industria, los mercados, los géneros y el público, y también altera la lógica con la que operan las industrias mediáticas y con las que procesan la información y el entretenimiento de los consumidores de los medios. De este modo, hay cambios en la forma de distribución y consumo y también en las formas de producción y la oferta de contenidos. Por otro lado, también Scolari habla de la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad como algunas de las marcas de identidad en la producción y el consumo simbólico que se desarrolla entre los sujetos, entre medios y entre lenguajes interconectados de modo reticular. También Renaud Porto habla de una sociedad de comunicación de forma fluida, desestructurada, libre de barreras físicas y conceptuales, y que la narrativa transmedia es un elemento que se conforma para, y que cada vez es más habitual en el uso cotidiano de la ciudadanía, ¿no? Y es un ejemplo del uso de las redes sociales. Por otro lado, en los espacios de frontera hemos tomado conceptos, en este caso de la profesora Maidana de la Universidad Nacional de Misiones, que habla del control de las fronteras económicos, políticos, sociales y culturales, que se sostiene a partir del discurso y prácticas hegemónicas. Así, el complejo entramado de la situación de fronteras no debe descuidarse la específica carga de significaciones e instituciones, ¿no? Como las Fuerzas Armadas, la escuela, los medios de comunicación. Grimson también menciona que la propia dinámica de la interacción cotidiana plantea en muchos de los casos un crecimiento de roces y conflictos, y en este contexto los habitantes fronterizos no deciden, ni resuelven, ni categorizan el territorio de frontera, porque las categorizaciones y las definiciones ya fueron hechas por el Estado. Bolívar Pegó también comenta que en la franja fronteriza se observa el desplazamiento entre los residentes de los países que sostienen un conjunto de relaciones particulares que mezclan saberes, combinan características de sus pueblos, las culturas, sus historias, sus familias, y en eso nosotros observamos dentro del ámbito del Norte Grande que hay una gran cantidad de migraciones en los territorios de frontera. Primero desde los departamentos, en cada una de las provincias, y luego entre los departamentos, entre las provincias y después entre los países limítrofes. Y también que las políticas del ejercicio de la soberanía restringen los procesos migratorios, y cuando existen también procesos de apertura de frontera, pues son precisamente cuando hay políticas públicas de integración regional, ¿no? Por otro lado, en relación al otro eje que de Internet, la importancia de Internet en la democratización de las comunicaciones, Bisberke y Segura hablan del ejercicio de los derechos digitales que implican acceder, usar, crear y publicar por medios digitales, acceder también y utilizar dispositivos electrónicos y redes de telecomunicaciones. Y un aspecto que Soledad Segura define, que expresa que las desigualdades digitales están vinculadas con las asimetrías sociales de género, de edad, del lugar en que se habita, el nivel de ingreso, y así se observan las desigualdades digitales en dos dimensiones: de acceso a la conectividad, en acceso a Internet, en la calidad de conexión, en la estabilidad, en la velocidad y en la asequibilidad, que tiene que ver con la relación del costo del servicio y la capacidad de pago, y también en los usos de Internet, que son las capacidades y las habilidades para la apropiación de las tecnologías. Finalmente, quisiera mencionar otro ejemplo, como es el de la convergencia periférica, que de acuerdo a Monge y Rivero definen a un territorio heterogéneo y con diferencias sobre el Estado, donde el Estado ha reparado escasamente a través de las políticas públicas, y si no existen políticas públicas activas, las dinámicas hegemónicas del mercado producen una segregación a favor de los actores de mayor porte, ¿no? Estos son de algún modo los conceptos que nos guiaron en todo el proceso de investigación y nos permitieron resolver algunas cuestiones puntuales identificadas en las diferentes localidades.
Por otro lado, quería mencionar que acá en el proceso que nosotros identificamos está el estudio exploratorio en las zonas de frontera. Luego el estudio exploratorio y descriptivo en cada una de las localidades de la provincia de Corrientes y Jujuy, el análisis del funcionamiento de la televisión y la radio y acceso a internet en cada provincia, y con esa información lograr un análisis comparativo. Con el análisis comparativo nos facilitó la información para llegar a las conclusiones. Durante todo el proceso hubo un análisis bibliográfico y documental. En una primera instancia ese análisis bibliográfico y documental nos permitió construir capítulos sobre la televisión, sobre la radio, sobre acceso a internet, y en forma posterior trabajar con el análisis de las entrevistas en profundidad para construir un capítulo específico para la provincia de Corrientes, un capítulo específico para la provincia de Jujuy, y con esos elementos realizar el análisis comparativo. En toda instancia se trabajó sobre la investigación, fue desde un punto de vista epistemológico e interpretativo, buscando la descripción y la comprensión del funcionamiento de la televisión y la radio. La metodología fue cualitativa para su desarrollo, y el diseño de la investigación fue no experimental, ya que se observó los objetos de estudio tal cual funcionaban en las localidades relevadas. Utilizamos las técnicas de la observación, análisis bibliográfico y documental, entrevistas en profundidad y un registro de imágenes y fotográfico. Simplemente quería decir que las técnicas de observación fueron muy importantes. Allí hicimos una serie de aspectos que debíamos observar, como por ejemplo la altura de las torres, la cantidad de polos, la conformación de los equipos, la organización estructural de los recursos humanos, también en otros aspectos la distribución y formas de comunicación que tenían dentro de los medios y las articulaciones entre ellos, ¿no? Fueron algunas cuestiones que observamos a lo largo en las localidades que hicimos el relevamiento. Y acá alguna síntesis del tipo de estudio, las unidades de análisis, las unidades de muestreo fueron los trabajadores, directivos, referentes de medios de comunicación e investigadores de universidades públicas, y el tipo de muestreo fue no probabilístico basado en informantes claves. Para todo se utilizó un análisis cualitativo que consistió en, básicamente, cuando hicimos el estudio del análisis bibliográfico y documental, de identificar el fragmento original, de identificar lo esencial y en función de ello la interpretación. Ese mismo criterio también aplicamos para la interpretación de las entrevistas en profundidad. Simplemente acá voy a citar, por una cuestión de tiempo, hacer algunos comentarios en forma específica. Acá lo que por cada departamento o por cada localidad relevada, que en este caso es de Corrientes Capital, en televisión, en radio y en acceso a internet. Acá lo que encontramos básicamente y que se destaca es el canal original, ¿no? El canal de 13 MAC, canal abierto de Corrientes, que en forma articulada con la radio AM LT7 de la provincia de Corrientes y la radio de frecuencia modulada con otras radios de frecuencia modulada y también con articulación con productoras locales, produce contenidos desde el estudio de la radio de amplitud modulada para difundir a través del canal 7 y a través de un canal de YouTube donde toman la señal diferentes canales de circuito cerrado del interior de la provincia de Corrientes. Y en ese sentido, bueno, queríamos destacar algunos aspectos sobresalientes, como los géneros híbridos que se generan, pero también los modos de distribución y el modelo de gestión de reorganización de un medio tradicional para seguir tomando posicionamiento en esta provincia, ¿no? En la provincia de Corrientes. Otra imagen es del Consejo Federal de la Televisión Pública, que se reúnen, esto es una foto del 2022, que se realizó una reunión regional en Resistencia Chaco, donde participan todos los canales públicos que conforman la plataforma de la televisión digital abierta, de los 17 canales que tiene influencia dentro de la provincia de Corrientes. También otra imagen es la Radio Universidad
del Nordeste, que tiene una particularidad que articula con una dependencia de comunicación que funciona dentro del rectorado y que conformaron una red de comunicadores con todas las unidades académicas, por lo cual producen contenidos de información académicos y científicos que son de interés y pasan a tener son fuentes de información de otros medios, ¿no? Que consultan la información a través de sus portales o de la información que genera constantemente la radio. Por otro lado, en el departamento de Ituzaingó, tenemos enfrente, ahí está la represa nacional de Yacyretá, y enfrente está la ciudad de Ayolas, la República del Paraguay. En esa ciudad, como mencionamos anteriormente, tiene una estación repetidora, el Canal 12 abierto del gobierno de la provincia de Misiones, que tiene mucha influencia en la zona, y también está la televisión digital abierta. Allí hay un canal de circuito cerrado, Teledifusora de Ituzaingó, que es la que produce contenidos. Acá el periodista César Millán, que es uno de los pionero que en la década del 90 llegó a Ituzaingó para producir los primeros informativos, que hacen informativos 3 veces a la semana y se repite los días subsiguientes, ¿no? Ese modelo sigue actualmente, y simplemente quería mencionar a la profesora Liusi, que es profesora en guaraní y que conduce el Instituto de Formación en Guaraní, porque la lengua guaraní es de una lengua alternativa, de acuerdo a las modificaciones de la Constitución Provincial del gobierno de la provincia de Corrientes, y nos facilitó información para interpretar las identidades en esa zona de frontera. También recordar que ese paso fronterizo, voy a regresar, que está con la ciudad de Ayola, después de la pandemia fue clausurado y no tuvo reapertura hasta el momento. Y también se identifican otros conflictos limítrofes, por lo cual los medios de comunicación juegan un importante rol. Por otro lado, también ya en el departamento de Alvear, estamos acá sobre la costa del río Uruguay, en la provincia de Corrientes, enfrente está Itaquí, del Río Grande do Sur. Acá no hay un puente, sino se cruza solamente en balsa, en horarios habilitados. No hay ningún tipo de televisión abierta, ni de Corrientes ni de Buenos Aires. En un momento, en el 80, hubo una repetidora de ATC, pero después por falta de mantenimiento no tuvo continuidad. Solamente funciona, tiene producción de contenidos el canal de circuito cerrado de la televisión Mercosur, que a la vez produce, también hace el tendido de fibra óptica en diferentes etapas en el casco céntrico y en los barrios colindantes. Una radio que llamó la atención es la radio amplitud modulada del municipio de Alvear, que bueno, se reacondicionó y actualmente transmite también en AM y FM. Es una de las radios, creo que es la única radio en el país de AM perteneciente a un municipio. Por otro lado, también identificamos y después hicimos un análisis comparativo entre la Radio Nacional de Santo Tomé y Radio Nacional La Quiaca. En Radio Nacional Santo Tomé es del departamento colindante, pero tiene influencia en la zona rural del departamento de Alvear, y de allí que tomamos algunos aspectos porque tiene un proceso de integración regional, ya que tiene articulación también con emisoras de las repúblicas del Brasil. Por otro lado, Monte Casero, que es el punto al sur de la provincia de Corrientes, aproximadamente 450 kilómetros de distancia de la capital correntina. Allí se encuentra la triple frontera, esto es Monte Caseros, acá está Bella Unión, Uruguay, y acá está el río Cuaraí y el Barra do Cuaraí, de la última ciudad del estado Río Grande do Sul del Brasil. Allí también se toma canales de aire de Brasil, al igual que en Alvear, a diferencia que también hay una incidencia del canal 10 abierto de Bella Unión, Uruguay. Por otro lado, simplemente identificamos allí el canal 5 de Monte Casero, que comenzó transmitiendo en forma abierta, pero ahora trabaja solamente por streaming y hace contenidos de información local y producciones deportivas
deportiva. También se caracteriza la televisión digital abierta, que instaló en el 2022 una estación digital terrestre, por lo tanto lleva los 17 canales más otros canales locales a la zona de la Triple Frontera. Y otro canal que nos pareció muy importante, también canal y radio de frecuencia modulada, el canal 2 de Monte Casero, que tiene un estudio único y transmite en forma simultánea para la radio y para la tele con cámaras robóticas. Y algo para destacar es de la Cooperativa Agropecuaria Eléctrica de Monte Casero, que hizo un tendido de internet en las zonas rurales, ya que hizo un convenio con ARSAT, cedió parte de su terreno para instalar una red troncal y de allí hizo el tendido a la mayoría de los departamentos de la zona rural, porque hay una gran producción agropecuaria, y lo mismo hizo el tendido de fibra óptica en la zona centro. El último departamento en Goya, allí enfrente está Reconquista, de la provincia de Santa Fe, tampoco hay río, se cruza solamente en balsa, hay una repetidora de Canal 13 abierto, y también una de las principales productoras de informaciones del canal de circuito cerrado de Gigaret, que también tiene la producción de el servicio de internet. Acá Sol Benetti, que es una de las productoras involucradas en el panorama de noticias y productora de noticias dentro del canal de Gigaret, y también que tiene como una estrategia para mantener abonados. Otro aspecto que nos pareció muy importante es en este caso LT6 AM Goya, que pertenecía a la red de la cadena Splendid y que luego fue privatizada. Quebró la empresa y los empleados recuperaron la emisora, por lo tanto actúan ahora como una cooperativa recuperada, se constituyeron en una cooperativa recuperada y de allí administran la amplitud modulada, también la frecuencia modulada y el portal digital, y está orientado a sus contenidos especialmente a la gran audiencia que tiene, sobre todo en la zona rural, en las colonias del departamento de Goya y en departamentos vecinos que se dedican a la producción agrícola ganadera, ¿no? Por otro lado, nos pareció muy interesante la radio La Chicharra, radio comunitaria La Chicharra de Goya, que tiene un funcionamiento muy amplio y una articulación con diferentes actores sociales, y nos pareció muy importante un móvil de capacitación que administra la asociación en forma conjunta con la radio y donde capacitan, por ejemplo, en comunicación popular en diferentes colonias, entre otras temáticas que nos parecen muy importantes y de mucho interés en el compromiso social. Por otro lado, en San Salvador de Jujuy encontramos el multimedio de Radiovisión Jujuy, que es el canal 7, radio de amplitud modulada San Salvador de Jujuy, la Radio Nacional Pública de San Salvador de Jujuy. Allí también en materia de televisión está la televisión digital abierta con una estación repetidora en Alto Padilla, y los principales canales 2 y canal 4 de circuito cerrado. Nos pareció importante en esto del multimedio conformado entre el canal 7, LW8 y también las radios de frecuencia modulada, también con el portal Somos Jujuy. Tienen un sistema de información común que concentra y que se distribuye al multimedio, independientemente de que Somos Jujuy tiene un equipo de información que produce para su comunidad. Por otro lado, también el canal 4 con su portal digital de Todo Jujuy, que produce contenidos en forma simultánea, independientemente también que presta servicios de internet en barrios. Nos pareció de sobremanera importante la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, por el equipamiento que tiene, por la estructura organizacional de sus recursos humanos, también por la articulación que tiene con otras radios universitarias y que produce contenidos con radios de la región del NOA. También el presidente o el coordinador de la radio es presidente de Aruna, por lo cual está constantemente articulando las políticas públicas en materias de radio universitaria. Otra radio que nos llamó mucho la atención es La Voz del Cerro, la radio comunitaria,
que vinculada o que pertenece a la Fundación Ceres, que tiene un programa de capacitación y fomento para jóvenes, y otro aspecto que se destaca es la radio internet comunitario en las zonas del dique Los Alisos, con las poblaciones de las zonas del dique Los Alisos, y que realmente están involucrados en acciones muy comprometedoras con el desarrollo social de esa zona. Ya en Susques, allá al límite con Chile, por el paso de Jama, en la televisión ahí no hay ningún tipo de señal de canales abiertos, solamente funciona el canal de circuito cerrado Susques TV, que presta servicios en la zona. Y encontramos un único medio, acá que es propietario el señor Soriano, que es propietario, locutor, periodista, unipersonal, y que nos llamó la atención que tiene el principal informativo a las 20 horas, porque recibe los diarios, tanto el Pregón como el Tribuno, que son las fuentes de información, en horas de la tarde. Y también se identificó una zona de Wi-Fi libre en las principales calles de Susques, y también un punto digital, que son los modos de evitar el aislamiento en esa comunidad. También dije que el canal de circuito cerrado es el que presta atención en los servicios de Internet. En Santa Catalina, ya en el punto tripartito entre Bolivia y Chile, encontramos a Santa Catalina una característica muy especial. Acá lo que está en rojo es lo que marca la ruta nacional número 40, hasta la altura del kilómetro 5040, y donde finaliza en La Quiaca. Allí encontramos solamente un canal comunitario de Santa Catalina de circuito cerrado, no hay medios de comunicación, no había radio, había un radio en su momento, luego por cambio de gestión quedó sin radio, y solamente llega la señal de la radio nacional La Quiaca de amplitud modulada. No llegan señales de radio de frecuencia modulada por las condiciones que está rodeado de cerros, ¿no? Quiero solamente acotar que el canal comunitario es una respuesta a la necesidad de que los pobladores querían ver televisión, entonces ellos mismos organizaron ese canal. En materia de Internet, llegó una red troncal en el 2018, en el 2019, en marzo aproximadamente, se instaló una zona libre de Wi-Fi. En el 2021 se privatizó Internet y la zona de Wi-Fi se dirigió hacia la zona más que no están céntricas, digamos, ¿no? Por otro lado, identificamos una zona denominada Piscuno. Allí se encuentra el hito número 3 de la frontera. Se encuentra también una escuela primaria que tiene internet satelital a través de ARSAT, y en esa escuela brinda internet para todos los pobladores que se acercan al muro perimetral y desde allí toman la señal. Y también una característica muy importante es que alumnos de Brasil cruzan ese alambrado para asistir a la escuela argentina. En La Quiaca, ahí enfrente de Villazón, de esta frontera conocida ya, hay televisión de digital abierta, hay una estación digital terrestre, y tiene mayor injerencia el canal 6 Videovisión de La Quiaca, que es de la propiedad de la cooperativa telefónica de La Quiaca, que produce contenidos y que también inauguró una radio de frecuencia modulada y actualmente trabaja para producir contenidos por streaming. Por otro lado, la Radio Nacional La Quiaca, como mencioné, ocupa o lleva información a lugares destacados y sobre todo a los lugares más recónditos de la Puna jujeña. Tuvo una especial participación en la época de pandemia, produciendo contenidos en articulación con establecimientos educativos. Y otra radio que se identificó es la radio municipal andina, que también transmite eventos políticos, culturales y especialmente deportivos. En Tilcara encontramos simplemente ahí una repetidora del TV Canal
del Canal 7, que depende del mantenimiento de esa repetidora del municipio, por lo tanto es intermitente. Solamente observamos que el NEA TV, el canal de circuito cerrado, tiene una presencia en la transmisión de canales, pero no produce contenidos informativos locales, a la vez que administra también el servicio de Internet, NEAnet, que lleva televisión por fibra óptica al hogar, y también hizo una inversión muy interesante a los departamentos colindantes para llevar Internet y también televisión. Otra emisora que se identifica en forma privada es Radio RIM, con otra radio que Buena Radio, que hacen una diferenciación muy específica en la programación, orientada específicamente para parte de la población migrante de Bolivia, que trabaja en la parte de agricultura y ganadería en la región de La Quebrada. La radio RIM fue una de las primeras radios que incorporó la transmisión por streaming, por internet. Y por otro lado se destaca la Radio Azul, un proyecto muy interesante que tiene la participación de jóvenes, y específicamente hacen transmisiones por streaming. También tienen su página, se escucha la radio online y tienen una fuerte presencia y actividad dentro de Tilcara. Finalmente, para avanzar en esta síntesis, hicimos un análisis comparativo y trabajamos sobre categorías. Acá hicimos, esta es la metodología, ¿no? Canal 7, Canal 13, televisión digital, y en definitiva avanzamos en esos aspectos. También analizamos en el marco de la televisión el Canal 13 y el Canal Corriente, y el Canal 13 de Corrientes y el Canal 7 de Jujuy, para analizar la emisión de los géneros y también el origen, y para observar la cantidad de producción local. En este caso observamos sobre los informativos de lunes a viernes, ¿no? Esto es los porcentajes que obtenemos, y esto es del Canal 7 de Jujuy, de acuerdo a esta información. Por otro lado, también hicimos ya en el análisis comparativo una comparación del Radio Nacional Santo Tomé, departamento colindante a Alvear, que analizamos, y Radio Nacional La Quiaca. Y acá encontramos un solo programa que se denomina Norte Grande, con la participación de Radio Nacional Jujuy, Radio Nacional La Quiaca, Radio Nacional Tucumán, Salta, Tartagal, Santiago del Estero, Resistencia Chaco, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas de Formosa. Entre todas esas emisoras públicas se construyó el único programa del Norte Grande que abordaba diferentes aspectos de forma integral, ¿no? Y reflexionaba. En toda la investigación no encontramos otros medios que interactúen sobre estos temas, ¿no? También en esa comparación abordamos la situación de los migrantes, cómo aborda las radios nacionales y cómo trata los temas de fronteras, y por otro lado también los contenidos distribuidos en múltiples plataformas, como a partir de una radio de amplitud modulada, cómo se fueron reconvirtiendo, produciendo podcasts, haciendo un repositorio de importantes entrevistas que en realidad aportan a la memoria. Por otro lado, también en función de eso, analizamos similitudes y diferencias en las provincias de Corrientes y Jujuy. Analizamos aspectos generales, la televisión, internet, radio e internet, y también construimos categorías y analizamos en cada una de las provincias. Esto nos permitió avanzar sobre las conclusiones. También dentro de internet encontramos una red Capricornio como una alternativa al ingreso de los cables submarinos que ingresan por Buenos Aires, por las Toninas. Ingresa por Brasil y ingresa por la provincia, en la Argentina, a través de la provincia de Misiones, y en forma busca cubrir esta inversión pública y privada que cubre más de 15.000 kilómetros cuadrados, las regiones del Norte Grande, ¿no? Las provincias del Norte Grande. Lo que observamos acá en puntos es lo que falta construir. Esto es un dato del 2021. El proyecto final es que unir el Atlántico con el Pacífico, y con salida a través de las poblaciones de Arica y Antofagasta en Chile.
Acá lo que observamos son datos de ARSAT de la construcción de la red de fibra óptica. Estos son los kilómetros iluminados, las localidades y la población alcanzada en la provincia de Jujuy y en la provincia de Corrientes, idénticos datos al 2022. Pero también cabe acotar que las sociedades anónimas de participación mayoritaria, SAPEM, hacen un trazado, un tendido de redes internas, por ejemplo, en el centro de la provincia de Corrientes y en el cordón sobre el río Uruguay para unir esos anillos en forma conjunta, ¿no? Por otro lado, estos datos son de accesos a Internet en la provincia de Corrientes y Jujuy durante el periodo 2018 y 2022, y en esos aspectos tenemos los sistemas, los tipos de Internet fijo por tecnología, ADSL, cable módem, fibra óptica, Internet inalámbrico, entre otros, ¿no? Prioriza el cable módem y sobre fibra óptica, pero en la medida que avanza el tendido de la red de fibra óptica y se soluciona el problema de la última milla, la tendencia es al crecimiento de la fibra óptica. Finalmente, este es un escenario que creemos que encontrar en la configuración del sector audiovisual, compuesto por la televisión abierta, la televisión por circuito cerrado, la televisión digital abierta, las radios de amplitud modulada y las radios de frecuencia modulada, y en forma articulada con los portales digitales que producen información. A la vez también dentro de la televisión, tanto de circuito abierto como cerrado, los canales de YouTube son fundamentales para la distribución de los contenidos, como también otras redes sociales que se utilizan para la distribución de los contenidos. Dentro de eso se identifican a las principales fuentes de información de las comunidades, y allí los gobiernos provinciales tienen fuerte incidencia en la agenda mediática. Esto determina también, ya lo vimos, para diferenciar dentro de los medios de comunicación de capital y los medios de comunicación del interior de las provincias. Existen desigualdades por el acceso a la información, también por los sistemas de publicidad y también por el acceso a las fuentes de información. También esos contextos de frontera están limitados por esas políticas públicas, y esto de algún modo marca el contexto cultural y esas redes discursivas de interacción a través de redes sociales para difundir esa información, de lo cual habla de las narrativas transmedia, algunas planificadas y otras no, que se están dando a través de los medios en la medida que avanza la apropiación de las tecnologías de información y comunicación. Y finalmente, bueno, quiero compartir simplemente a modo de síntesis algunas conclusiones, leerlas en forma puntual. En estos casos dice que en las localidades relevadas de la provincia de Corrientes y Jujuy se identifican medios comerciales, públicos y comunitarios. En el sector audiovisual prevalecen medios comerciales, conformando para la televisión abierta y de circuito cerrado, la televisión satelital, la televisión por streaming, las radios de frecuencia modulada y 5 radios de amplitud modulada comerciales pioneras en las provincias. Los medios públicos en ambas provincias son 4 radios nacionales de amplitud modulada, de frecuencia modulada, una radio de amplitud modulada en la municipalidad de Alvear, 2 radios de frecuencia modulada universitarias de la UNE y de la UNJU, y de la televisión digital abierta. En las radios comunitarias identificamos Radio La Chicharra en Goya, Radio La Caprichosa en Tilcara y Radio Comunitaria La Voz del Cerro en la capital jujeña. También la transmisión de señales de televisión y radio en la provincia de Jujuy tienen dificultades por los cerros, requieren la instalación de repetidoras, como vimos a lo largo de este proceso, para expandir la señal, y en cambio en la provincia de Corrientes las repetidoras no encuentran mayores obstáculos debido a las llanuras, por lo tanto los medios tienen mayor alcance, y se identifica problemas en el mantenimiento de dichas repetidoras. En la provincia de Corrientes, en Alvear y Monte Casero, no se recibe señal de los canales de televisión de aire de Corrientes ni de Argentina. En Ituzaingó se recibe la señal del canal 12 de Misiones, mientras que en la provincia de Jujuy, Santa Catalina, Susque, no se reciben señales de canales abiertos, mientras que en Tilcara y La Quiaca se reciben señales mediante repetidoras. La televisión satelital, y específicamente de la empresa DirecTV, tiene relevancia en estas zonas.
En general, la televisión abierta y gratuita cubre parcialmente las noticias de los departamentos, razón por la cual la radio adquiere un rol protagónico en la agenda local. Entre medios de comunicación del NEA y el NOA relevado, solo se identifican las radios nacionales que producen un panorama de noticias del norte grande y otras radios públicas que son regionales, del NOA o del NEA o del litoral en este caso, al igual que las radios universitarias. Las radios nacionales cumplen una función de fortalecer los procesos de identidad nacional, diferenciándose de las comunidades vecinas o promoviendo la hermandad de los pueblos, y se observa que Radio La Quiaca tiene una función del ejercicio de la soberanía, mientras que Radio Nacional Santo Tomé busca fortalecer procesos de integración regional. La radio es la principal productora de información local. Varias emisoras producen información para sus portales digitales y transmiten en vivo a través de sitios web. También difunden contenidos periodísticos destacados por las redes sociales. Las radios privadas en ambas capitales de la provincia son LT7, LW8 en Jujuy, son pioneras y en la actualidad conservan el posicionamiento en la zona, conformando un multimedio y reconvirtiendo los modelos de producción y distribución de información. Las radios de frecuencia modulada producen información local, son medios que se consolidan para la recepción de los mensajes de la comunidad. Las radios públicas producen contenidos para comunidades de frontera, en algunos casos son el único medio de información, integran la cadena de radio nacional, difunden el servicio informativo de la cabecera de Buenos Aires. La programación está supeditada a la asignación presupuestaria de los gobiernos de turno, ¿no? Y eso evidentemente es notorio en los cambios de gobierno. Las radios universitarias, tanto de la UNE como de la UNJU, conforman ARUNA, cuentan con una estructura relevante, producen contenidos de divulgación académica y científica en articulación con otras emisoras universitarias y también abordan temas de la agenda local. Se convierten en fuentes de información de otros medios locales. Las radios comunitarias responden a los objetivos de las organizaciones sin fines de lucro a las que pertenecen y planifican la programación con los actores sociales que mantienen vínculos, quienes a su vez producen programas. El sostenimiento se realiza con proyectos del Estado en relación a la producción de radiofónica, equipamiento u otros servicios. Los ingresos por publicidad son escasos y se observa que los trabajadores tienen un fuerte compromiso social. El sostenimiento de las radios comunitarias es un problema constante. En las localidades relevadas se observa que las radios de frecuencia modulada funcionan como repetidoras, retransmiten parte de la programación de las emisoras de Buenos Aires y Córdoba, como Radio Mitre, FM 100, Radio La Red, Cadena 3, entre otras, y también retransmiten parte de la programación de las emisoras de las capitales de la provincia. En cuanto a la prestación de los servicios de Internet, se encuentra en manos de empresas privadas y zonas de mayor densidad poblacional, en contraposición con las zonas periurbanas y rurales que quedaron relegadas en la calidad de servicio y en algunas localidades sin servicio. En las localidades más alojadas de los centros de mayor población existen diferencias en la calidad del servicio de Internet, en velocidad de carga y descarga de datos y latencia, y también en el precio a idéntica prestación. Las empresas que prestan el servicio de Internet en las ciudades son en las ciudades de mayor densidad poblacional, realizan el tendido de fibra óptica en las zonas céntricas, mientras que en los barrios colindantes y zonas periféricas prevalece el sistema de cable módem o el servicio de punto a punto, Internet inalámbrico, ¿no?, a través de antenas parabólicas. Sobresalen las experiencias realizadas en la última milla por las cooperativas, convirtiéndose en el nexo entre las políticas de Estado y la ciudadanía, que prestan el servicio de Internet a un precio justo y responden a las necesidades de la comunidad. Los actores subalterizados y asociados que intervienen en la convergencia periférica adquieren relevancia porque desde los territorios de frontera brindan servicios de Internet, telefonía, entre otras actividades. En relación al tendido de la red de fibra óptica, los avances fueron notorios, sin embargo, se encuentran dificultades en la implementación de la última milla. Por otro lado, quisiera mencionar que el servicio de fibra óptica modificó los sistemas de producción y distribución de contenidos audiovisuales de la televisión y la radio, pensar de las desigualdades en los territorios de frontera, y el escenario del sector audiovisual muestra atisbos de modificación a los sistemas concentrados que fueron notorios desde el surgimiento de la televisión y la radio en nuestro país, pero que en la segunda década del siglo XXI los grupos dominantes reaccionaron
para continuar con el predominio. Las políticas públicas en la zona de frontera fueron desiguales en relación a los centros urbanos con mayor población e idéntica situación que se observan en las provincias del norte grande y las principales capitales de las provincias centrales. Se considera necesario pensar en territorios de frontera en relación con las comunidades de los países limítrofes, que en su condición natural fueron territorios integrados, pero que debido a las políticas del ejercicio de la soberanía se trazaron límites geopolíticos que repercutieron en las políticas públicas locales. Dejo esta reflexión final y simplemente para no abordar en el tiempo, quisiera responder a algunas limitaciones que tuve en función del desarrollo en relación a las posiciones editoriales, ideológicas de los medios estudiados respecto de los gobiernos provinciales. Simplemente quisiera mencionar que no llegamos a delimitar el tema ya en el desarrollo del proyecto, por eso enuncié las preguntas de investigación y que realmente analizar las posiciones editoriales e ideológicas nos llevaba a aplicar otra metodología y también iba a ser más ambicioso el proyecto para poder llegar a entender. Sin embargo, hemos incluido dentro del capítulo de la televisión estas relaciones que tuvieron, por ejemplo, dentro que lo explica muy bien Brunet, en el sentido de las relaciones de Radiovisión Jujuy con el gobierno militar para la implementación de la repetidora y en cambio a la contraprestación de la producción de contenidos, ¿no? Y por otro lado también hemos incluido las teorías de Archondo que analizan las relaciones entre los poderes políticos y los medios, y finalmente, bueno, describimos algunos aspectos de las condiciones publicitarias que se incorporan en estos últimos, en los departamentos, y por los cuales, al no existir tanta torta publicitaria para los medios, se ven en la condición de optar por las pautas publicitarias estatales. Según Pico, podríamos decir que estos grupos de medios son aliados al gobierno, los multimedios de las principales capitales de las provincias. La extensión territorial, donde se identificaron los casos relevados, sin duda fue un desafío, fue muy importante. En el caso personal, no conocía referentes de medios de comunicación de la provincia de Jujuy y que me costó hacer un trabajo exploratorio realmente arduo, pero bueno, finalmente creo que pude cubrir parte de la información. Y el acceso a las fuentes de información en empresas privadas, de operadores de Internet que aún pautando entrevistas no respondieron expresamente a demandas. También la bibliografía de autores del Norte Grande se encuentra dispersa. Tal vez un lugar específico que concentre diferentes autores puede facilitar el relevamiento de la información, y finalmente el desafío fue el procesamiento de la información que recogimos de esta información que compartimos en las diferentes localidades de ambas provincias del Norte Grande. Con esto quiero agradecer a la Universidad Pública por estos pasos, y agradecer especialmente a Daniela Monge y a Claudio Avilés Rodilla por los aportes. Muchas gracias. Bueno, muchos aplausos, Miguel. Felicitaciones. Bueno, vamos a darle la palabra a cada uno de los integrantes de este tribunal. Vamos a comenzar con el doctor César Arrueta, para que te haga devoluciones de tu defensa. Muchas gracias al doctorado. Bueno, Miguel, a través tuyo, Daniela, Claudio, nosotros en algunos intercambios pusimos en valor, ¿no?, el trabajo tuyo, Miguel, además de conocer tu trayectoria, tu compromiso con el Norte Grande, la Universidad Pública y los estudios desde la comunicación. La verdad que el trabajo viene, creo yo, a representar de alguna manera todo tu recorrido en ese sentido. Es un aporte valioso, y así por lo menos lo puse en el informe que nos habían pedido, ¿no?, para conocer la cartografía local, para poner en relación puntos que, como bien dijiste, parecen dispersos, para poder tener miradas situadas
desde nuestra disciplina para poder reconstruir el campo comunicacional con sentido federal, conociendo las particularidades a partir de un caso comparativo, y creo que eso de alguna manera es lo que uno espera, ¿no?, de las investigaciones de posgrado, poder ir contribuyendo a la cartografía del campo disciplinar desde miradas situadas locales en el marco de sus propias particularidades. Creo que se ve claramente, ¿no?, el acompañamiento de la querida Arani, que es la referente nuestra en el campo, de Claudio Avilés, que es un referente también nuestro aquí en Jujuy, y eso creo que es un buen equipo de trabajo que te han acompañado muy bien y que se ve en tu defensa de tesis. Sos un conocedor del territorio, de las particularidades, ¿no?, de los lugares más profundos, esos lugares de muchas veces de que la disciplina, a la cual la disciplina corre la vista, no sé, centrándose en la zona metropolitana, y creo que si uno tiene el desafío de poder pensar los estudios desde la comunicación con perspectiva federal y en territorio, tu trabajo es un enorme aporte para entender esa perspectiva y entender las particularidades. Así que de mi parte solo felicitarte tu trabajo. Siempre hay algo para seguir aportando, las condiciones de la discusión académica, pero en este momento creo que lo que quiero hacer es poner en valor tu esfuerzo, tu trayectoria, el acompañamiento de tus pares, que son pares tuyos, te conocen hace muchos años, y el enorme valor que significa tu trabajo para los estudios de comunicación con perspectiva federal y profunda, que es lo que nos hace falta para tener una mirada más completa de cómo funcionamos en Argentina. Así que felicitaciones, querido Miguel. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias por tu palabra. No sé quién. A ver, doctor Marcelo Brunet. Bueno, gracias. Querido Miguel, un gusto participar de estas instancias. El trabajo lo que hace que nosotros notemos es no solo un gran esfuerzo intelectual, sino físico. Quienes hemos explorado un poquito de historia de los medios sabemos lo que cuesta, salvando deficiencias o inexistencias de archivos, recuperando documentos, salvando bloqueos, tapias y problemas de acceso a esa información, a las fuentes. Felicitaciones al equipo que te ha dirigido, te has dado el lujo también de tener a Daniela Monge, una gran referente de estos temas en nuestro país y en Latinoamérica. Celebro que el trabajo mire el valor de lo hiperlocal en estos contextos actuales donde se vuelve a pensar que la salida es la reproducción, ¿no?, a partir de políticas de comunicación que solo miran la eficiencia económica y no las necesidades del territorio y de la gente que lo habita. Eso me parece un punto muy rescatable del trabajo. Y que hace coincidir una preocupación personal, entiendo yo, desde la investigación, con una preocupación académica que ha tenido históricamente la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, que es el tema de la frontera, ¿no? Recuerdo varias instancias, incluso un encuentro que juntó a Aníbal Ford con Héctor Tizón para reflexionar sobre la frontera. Entonces, creo que hay un aspecto de consonancia ahí que también pone en valor una política de la institución con tus propias preocupaciones. En la defensa oral has salvado algunas observaciones que había hecho el jurado. Eso también me parece muy valioso, que te hayas dado el tiempo y le hayas dedicado ese espacio en la exposición a resolver algunos comentarios. No has dejado por fuera la comunicación digital y los aspectos de convergencia, y a la vez al final dejas múltiples aperturas y los caminos para profundizar. Creo que es un gran aporte al proyecto del corredor bioceánico también en el trópico de Capricornio, del que se habla mucho en estos últimos tiempos por aquí. Entonces, tener un mapeo como el que vos hiciste también es un importante aporte. Nuevamente, felicidades. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. Bueno, bien, tomo la palabra yo entonces, seguidamente. Ahí, bueno, continúo. En primer lugar, bueno, Miguel, coincido plenamente con los dos colegas que me ha tocado integrar el tribunal.
de que es un trabajo sistemático, exhaustivo, muy vasto, digamos, cuando uno recibió la tesis y vio la extensión que tenía y uno fue recuperando ese recorrido, uno pudo darse cuenta al instante de la implicación, ¿no? Con el objeto, esta cuestión pero además lo prolijo que ha sido. Yo me sorprendía de algunas cuestiones metodológicas y creo que era Marcelo quien lo decía en uno de los dictámenes. Parece el trabajo de un equipo de investigación en el sentido de esto, ¿no? De la cantidad de variables, la cantidad de entradas al campo, la cantidad de entrevistas, bueno, ese recorrido, ¿no? Que yo señalaba también un poco en el dictamen, también habla de una ambición en torno al objeto. Digamos, en nuestro campo, por ahí, hace 10 años podíamos pensar la televisión, podíamos recortar la televisión y la radio y hacer una tesis sobre eso, poder mirar una región, digo, y hoy es más difícil. Entonces esto de pensar también las telecomunicaciones en relación con la radio, con la TV, y en relación a esto los accesos, pero digo, cuestiones técnicas, cuestiones políticas, cuestiones económicas, digamos, bien abordadas y cabalmente, digamos, cubiertas, a mí me parece por lo menos valiosísimo y también me sorprende de ese lado. Marcaba que incluso es muy importante y asombra en este nivel de posgrado, que es el máximo nivel, digamos, que alguien pueda hacer una entrada así tan importante y con aportes significativos, ¿no? Donde se ve la coherencia, se ve una estructura muy completa en el trabajo. Entonces, bueno, por demás decir, digamos, que descuento lo que pueden haber aportado Daniel y Claudio en esto, pero porque conozco, digamos, son excelentes referentes, ya lo han dicho, pero digo, Miguel, en tu caso, digamos, todo lo que has podido hacer, también incluso en esta instancia de defensa, reparando algunas cosas, digo, pero en este sentido y con este espíritu de poder recuperar lo que señalamos, bueno, a mí me parece muy bueno, o sea, de vuelta felicitarte porque habla de una solidez, de un manejo, de un conocimiento de la problemática y de aparte muchos aportes que quedan, digamos, no solo para mirar, digamos, los sistemas subnacionales y provinciales, sino como una gran referencia en esto de que también es un estudio muy completo. Deja mucha tela también, como decía por ahí Marcelo. Y marcarlo también en los anexos. Digamos, los anexos ya son un cuerpo, que también lo señalaban mis colegas, que da para otra investigación. La delimitación muy clara del objeto, digamos, las preguntas. Bueno, de mi parte eso, ¿no? Las cuestiones de los antecedentes y por ahí el estado del arte aparecieron, digamos, en esta tematización ahora subnacional, digamos. Por ahí cuando yo lo marcaba eran referencias más indirectas, no todas hablaban del norte grande, pero sí era como una reconstrucción del campo y algunos aportes de la economía política, pero está por demás saldado. La verdad que, bueno, me honra estar acá, ha sido un gusto. Y por ahí esta cuestión sobre el final de las conclusiones, digo, porque a mí me interesa mucho esta cuestión de la producción local, digo, y las condiciones para producir, y es bien interesante lo que deja la tesis en relación a esto. Digo, por ahí con la presencia de un medio, o en este recorte más importante la radio, pero digamos, todo lo que has podido decir en torno a Internet, digamos, me parece una cosa muy, muy valiosa. Y por ahí, como una cuestión que aparecía en el dictamen y señalada, esta cuestión o el señalamiento de los poderes locales, tenía que ver más con una cuestión no siempre o solo con relación a las posiciones ideológicas o editoriales de los medios, que uno pueda hacer una historia de eso, sino por ahí en cómo veías estas posibilidades de que el Estado Nacional por ahí es más claro cómo juega en relación a las políticas de comunicación y el desarrollo de los medios, pero por ahí cómo veías que los poderes locales también podían intervenir acá, ¿no? O sea, qué posibilidades más estructurales, cuando vemos que las zonas de frontera también son zonas que están disputadas desde los dos lados, digamos, por una cuestión de jurisdicción, por una cuestión de que están en la provincia, pero son de interés nacional. Digo, había una cuestión ahí, si querés, como una pregunta para completar, esta cuestión de cómo ves esa cuestión de los estados provinciales o al nivel subnacional, qué políticas se pueden pensar, ¿no? Para sostener, para desarrollar, para democratizar estos espacios. Perdón si me prolongué, pero bueno, la verdad es que quería hacer muchos subrayados del trabajo y bueno, que seguramente van a aparecer después en nuestra acta conjunta, ¿no? Así que un gusto, Miguel, la verdad, y haber podido estar acá. Bueno, muchas gracias. Si me permiten, simplemente una reflexión a partir de estos aportes que se hicieron, específicamente después de leer estos datos de autores del estado del arte. Realmente, bueno,
no concreté una entrevista con Picó, lo tenía agendado por diferentes razones, no llegué a concretar y bueno, quedó por fuera, pero cuando comencé a desgranar y a leer ya en este contexto, por fuera de haber realizado la tesis, me pareció importante como desafío, creo, ¿no? Básicamente me parece muy bien el aporte de estas categorías subnacionales y también de interiorizarse sobre aspectos de la relación, de la construcción de los medios de comunicación y la relación con los gobiernos provinciales, ¿no? Y también el ejercicio tanto en el ámbito legislativo como el poder ejecutivo provincial. Sin duda es un desafío que uno puede trabajar sobre todos esos aspectos en la región del NEA, ¿no? Para poder aportar información en este caso, para el norte grande, ¿no? Creo que eso ayudaría mucho a interpretar todo esto, estas disputas que existen en las zonas de frontera en relación a los medios de comunicación. Yo diría, reflexionando sobre lo que marca Juan Martín, diría, por un lado, la relación entre los gobiernos provinciales, pero también en ese territorio de frontera, cuando hablamos de políticas de integración. Y los cambios de gobierno, evidentemente, tienen mucha influencia en esa zona y afectan en forma directa en la situación de los migrantes, ¿no? Porque los migrantes también construyen su identidad cultural en función de esas decisiones políticas, pero también sobre las decisiones que toman los medios en las situaciones de frontera. Entonces, un desafío profundo que creo que se puede avanzar en ese sentido. Obviamente a mí también me deja muchas inquietudes y aspectos para seguir pensando en este proceso, que también es como que abrimos una nueva etapa, ¿no? Bueno, eso simplemente. Bien, Miguel, muy bueno. Buenos días a todos y a todas. La doctora Rueta se tuvo que retirar, así que continúo yo aquí con Miguel Ángel y todos ustedes. Miguel Ángel, primero te felicito, excelente tu exposición y la tesis. Ahora quizás consulto si la doctora Monge o el doctor Avilés quieren hacer algún comentario. Hola, sí, buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Solamente unas palabras. En primer lugar, felicitar el trabajo de Miguel. Ha sido una travesía larga, sostenida. Y Miguel tiene muchas cualidades, pero dos de ellas son importantísimas para mí para sostener el perfil de este trabajo. Por una parte, su humildad en el abordaje de cada uno de los temas y la disposición para aprender, para escuchar, para incorporar todo lo que se le fue sugiriendo. Por otra parte, la tenacidad en llevar adelante un proyecto que fue muy ambicioso en términos también de su, digamos, su dispersión territorial, de la necesidad de hacer trabajo de campo sin una beca, moviéndose por su cuenta y haciendo la investigación a la vieja usanza, digamos. Me hizo acordar por momentos a cuando yo hacía mi investigación sobre los centros tecnológicos comunitarios en Córdoba y viajaba con mi auto a ver centros comunitarios perdidos en lugares a los que nadie llegaba, ni siquiera el Estado, después de haberlos inaugurado, volvía. Entonces, hay ahí una cosa muy interesante en la investigación de Miguel que me parece importante recuperar en términos del trabajo en las periferias y el trabajo en las fronteras. Hay como dos conceptos que se cruzan de una manera interesantísima y muy potente en esta investigación, y es una zona en donde no se ha investigado demasiado. Hay investigaciones, pero no son, digamos, tan sostenidas como, bueno, la investigación que conocemos sobre mapeos de medios en ciudades pobladas y en zonas urbanas densas en Argentina. Entonces, es interesante como también una línea en donde, digamos, incluso desde las universidades, desde la Federación Argentina de Carreras, en donde participamos también con César, es interesante promover como líneas de investigación porque no están desarrolladas de una manera sostenida
y equitativa, y entonces esta federalización no solamente tiene que quedarse en el marco de una tesis doctoral, creo yo, sino que puede ser muy bien desarrollada y amplificada en lo que viene, en el porvenir, en líneas de investigación que pueden relevar y mapear la difícil e inequitativa conectividad en el territorio argentino. Él trabaja sobre 2 provincias en particular, pero digamos hay un norte grande que debe ser reconstruido de una manera completa, creo yo. Y también, digamos, en esto vuelvo al trabajo de Juan Martín Zanotti, que también ha generado una investigación muy interesante sobre otras provincias de Argentina en donde no había relevamiento sistemático ni tampoco, digamos, vinculado a las temáticas o a los autores que se difunden y se difunden con más frecuencia. Entonces, esto de crear investigación, de crear datos, el trabajo de Marcelo, el trabajo de Claudio, digamos, me parece que es una forma de ir construyendo un mapa bastante grande y más diverso que Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. O algo por el estilo, y que es muy importante defender desde lo académico y desde lo político este tipo de iniciativas, aunque a veces parecen desmesuradas. Cuando Miguel me lo planteó, a mí me parecía que era muy enorme y muy ambicioso, y bueno, de alguna manera él recortó, de alguna manera él pudo y lo llevó a término. Así que yo solamente quiero agradecer que a todos ustedes por las excelentes lecturas y devoluciones y por las devoluciones críticas que siempre nos ayudan a crecer. Y bueno, un gusto compartir con Claudio y con Miguel este espacio. Gracias. Gracias. Bueno, lo mío es muy breve, ya dijeron muchas cosas de las que también coincido. Felicitaciones, Miguel, por el trabajo, no está de más repetirlo. Y coincido absolutamente con que Miguel hizo un trabajo maratónico, ¿no? Decían, parece un trabajo de un equipo, y efectivamente Miguel logró condensar un conjunto de procedimientos y tareas que muchas veces se llevan a cabo en equipo de una manera que es destacable y contribuye con un aporte fundamental, ¿no? Para el campo de la comunicación, para justamente construir los mapeos mediáticos que siempre son necesarios de actualizar, y era un mapeo que quizás estaba como vigente, necesario de realizarse, y creo que Miguel lo logró concretar. Así que simplemente eso, Miguel, destacar el trabajo minucioso, comprometido, como decía también Daniela, tenaz, ¿no? De poder sostener un trabajo que en el proyecto inicial parecía absolutamente ambicioso, y lo lograste concretar de una manera destacable. Así que simplemente eso, reiterar mis felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Daniela, por todos los aportes y por el acompañamiento. Realmente no hubiese podido hacer sin el asesoramiento. Y también quiero rescatar un espacio muy importante que al menos fue crucial de todo el cursado del doctorado, de los módulos, de las discusiones, de los pasillos, de las conversaciones, pero también la escuela de ALAIC de verano fue clave para resolver una cuestión en este caso, todo el eje temático de acceso a Internet. Y creo que eso posibilitó muchísimo también el diálogo con otros referentes de Latinoamérica, que nos permitió avanzar y reflexionar sobre eso. Así que agradecido de corazón. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es, los miembros del tribunal, yo les envié hace un ratito por mail el link de Meet a donde vamos a ir para la reunión solo de ustedes. El resto, por supuesto, es totalmente bienvenido a quedarse en este Meet, que luego el tribunal vuelve para aquí, ¿sí? Así que yo me voy para el otro Meet y ya regresamos. Paciencia ahora, Miguel, un poquito. Bien, gracias.
Miguel y los demás ya hemos vuelto. Bueno, han vuelto la gente del tribunal. Ahí está Miguel. Buenas. Ahí esperando está Juan. Estamos todos, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, ahí estuvimos en una breve deliberación. Voy a leer la parte inicial del acta, después, para que no estén esperando la elaboración del acta definitiva que vamos a elevar al doctorado. Vamos a hacer una primera presentación con la calificación y después mañana terminaremos de pasar los detalles del acta para que conste en el expediente. Bueno, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 7 días del mes de agosto del año 2024, a las 9 horas en la Universidad Nacional de Jujuy, se constituye el jurado de tesis de doctorado en Ciencias Sociales, integrado por el doctor César Arruecta, el doctor Marcelo Brunet y el doctor Juan Martín Zanotti, designados para elaborar la defensa oral de tesis del doctorado, presentada por el doctorando Miguel Ángel Vilte, titulada Configuración Audiovisual y de Telecomunicaciones en las zonas de frontera del Norte Grande, un análisis comparativo de la televisión, radio y acceso a Internet en las provincias de Corrientes y Jujuy en los periodos 2018 y 2022, dirigida por la doctora Daniela Monge y en codirección del doctor Claudio Avilés Rodilla. Oída y evaluada la defensa oral del tesista Miguel Ángel Vilte, y el jurado dictamina y consensúa la calificación 10. Muchas felicitaciones, querido Miguel. Muchas gracias de corazón, muchas gracias a todos, muchas gracias por las devoluciones y una vez más muchas gracias por la dirección y codirección. Gracias, Claudio, por todo. Gracias. Aprovecho también para toda la gente que trabaja en el doctorado y específicamente a María José, bueno, Maricel, que ya se retiró. Le agradezco profundamente por el acompañamiento, porque es importante a la distancia resolver algunas cuestiones, así que en todo momento, la verdad que muy feliz de haber concluido esta etapa. Muchas gracias. Felicidades, doctor. Felicitaciones, doctor, felicitaciones. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Miguel. Muchísimas felicidades. Y muchísimas gracias a los miembros del Tribunal Evaluador por el trabajo. Felicidades a la familia, a celebrar. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Abrazo. Un gran Hasta pronto. Espero que nos encontremos en ENACOM. Chao.